¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros y continuar desde luego con nuestra programación en esta mañana de día lunes. Queremos agradecerles a todos y cada uno de ustedes ese voto de preferencia que tienen para nuestra programación, para mantenerse bien informado desde muy tempranas horas de la mañana. Esperamos que hayan disfrutado al máximo de las vacaciones de Semana Santa, que hayan tenido buenos momentos y especiales en familia para poderlos compartir y por supuesto venir con mucha energía para la presente semana en la cual esperamos que todo ese proceso de resurrección que hemos vivido a partir de toda esa faceta en la que participamos de muchas actividades religiosas, pues pueda ser digna de llevarse muy, pero muy dentro de nosotros. Por cierto, esta mañana, antes de presentarles el programa que vamos a tener este día, esta mañana el mundo amaneció con una triste noticia. El Papa Francisco, máxima autoridad de la Iglesia Católica, falleció a la edad de 88 años. Así lo confirmó ya el Vaticano. El Papa Francisco, recordemos, ha enfrentado en los últimos meses diversos problemas de salud, incluso dolores en una de sus rodillas, la cadera, la hernia abdominal, que bien lo recuerdo, y últimamente pues este recurrente episodio de salud relacionado con una fuerte bronquitis. El religioso, sin duda alguna, pasará a la historia, precisamente tras haber asumido en el 2013 el pontificado, el ser el primer papa en Latinoamérica, ¿verdad? Y quien llevó a cabo una serie de planteamientos y replanteamientos de la Iglesia Católica con temas que tienen que ver con el tema de la salud, el tema del derecho al ambiente, el tema de la globalización, el tema también de la comunidad gay y otros aspectos que le generaron aplausos y también críticas en su momento. Un acontecimiento último fue su paseo, su recorrido que dio por la Plaza San Pedro el día de ayer, ¿verdad? En la que se le vio pues prácticamente bastante afectado. La reunión también que tuvo tras la visita del vicepresidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Que fueron imágenes que le dieron vuelta al mundo y que también pues vimos al pontífice pues bastante afectado. Primer papa latinoamericano y primer jesuita en asumir el pontificado. El Papa Francisco, en homenaje a San Francisco de Asís, pues asume el nombre para llevarlo hasta este día, en la cual esta mañana, horas 7 de la mañana, si no mal recuerdo, de Roma, estaríamos hablando del fallecimiento del Papa. Así es que así está, desde luego, esta noticia que entristece muchísimo al mundo y que va a estar muy a la expectativa de todo ese proceso, el proceso que va a llevar a cabo la Iglesia Católica a través del Vaticano, por supuesto, para poder elegir a un nuevo pontífice, tal y como lo establecen los cánones en el Vaticano. Así es que ayer, domingo de Resurrección, fue su última aparición, como lo decía, pública del Papa Francisco. Descanse en paz. Bueno, vamos inmediatamente también, tal y como lo teníamos programado, a hacer análisis pertinentes de temas de país y vamos a seguir hablando precisamente también sobre este tema relacionado con detenidos, reos en los Estados Unidos y que están siendo llevados al CECOT. Ayer conocimos precisamente cómo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido a la Corte Suprema de Justicia levante la pausa a las expulsiones de migrantes hacia El Salvador y por supuesto vamos a hablar de tópicos importantes también que han ocurrido en cuanto a esas noticias acá en El Salvador. En un nuevo giro de alto impacto en la política migratoria estadounidense, el presidente Donald Trump solicitó a la Corte Suprema levantar de inmediato el bloqueo que impide deportar a migrantes venezolanos directamente hacia El Salvador. El documento fue firmado por el procurador general John Sauer, quien calificó la medida como un freno inaceptable a la política migratoria federal. El objetivo es reanudar los vuelos de deportación lo antes posible, aunque el proceso judicial aún está lejos de terminar. Por otro lado, el presidente Nayib Bukele lanzó una propuesta pública al mandatario venezolano Nicolás Maduro.
Bukele le ha ofrecido un intercambio sin precedentes: repatriar a los 252 venezolanos deportados desde Estados Unidos y acusados de pertenecer al temido Tren de Aragua, a cambio de la liberación de 252 presos políticos en Venezuela. En otro tema, la Iglesia Católica salvadoreña alzó nuevamente la voz. En una declaración contundente, el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, pidió a los diputados derogar la ley de minería metálica promovida por el gobierno de Bukele. El líder religioso advirtió que el país no resistiría a la minería. Además, recordó que ya entregaron 150,000 firmas respaldando esta demanda. Pero a pesar del clamor de la Iglesia, la Asamblea Legislativa no ha incluido el tema en su agenda. Para profundizar en estas y otras temáticas, como la creación de la Dirección Nacional de Mercados, no se pierda esta mañana Diálogo 21 con Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bien, gracias Jonathan por poner en perspectiva el tema. Quiero darle la más cordial bienvenida a Manuel Flores, secretario general del partido FMLN, con quien vamos a hacer análisis pertinentes sobre estos temas en esta mañana. Gracias por acompañarnos. Manuel, gracias Ernesto, gracias por la invitación y entristecido también por la noticia del Papa Francisco. Hace 12 años pues vimos cómo asumía el reto de dirigir pues la Iglesia Católica. Ahora a los 88 años nos deja, esta madrugada hora de El Salvador. Un día triste para la comunidad católica. Mi solidaridad con la comunidad católica, lógicamente, es una gran pérdida. Un papa que vino a transformar por completo la realidad de la Iglesia. Vamos a ver cuál va a ser su legado futuro. Eso pues está por venir. Bueno, y otro, quizás sin poder dejar de lado, un poco comentar así rápido este tema, saber el espacio que deja abierto y que le correspondía ocupar en un momento muy álgido del nuevo sistema o orden mundial que se está creando a partir de todo este andamiaje de guerra y de contradicciones en el mundo, ¿no? Sí, por supuesto. Y ahora, bueno, viene el lobby interno en el seno pues, de los cardenales. Vamos a ver cómo se mueve el Opus Dei, cómo se mueve pues, las corrientes internas. Las corrientes internas. Va a depender mucho de cómo se estén fraguando los bloques de poder en el mundo. De eso depende muchas cosas. Es bien importante esa parte que usted acota, ¿verdad? El poder en el mundo tiene su influencia, como su influencia viceversa también. Por supuesto. Para saber cuál va a ser la ruta a seguir hoy en este nuevo escenario en el que se abre el mundo, ¿no? Claro, un escenario bastante complicado para los países pobres, los países dependientes. Estamos a la expectativa de lo que pueda ocurrir de los bloques de poder que se están formando. No bloques hegemónicos, bloques globalistas. Económicos, fuertes, poderosos. El imperio en decadencia está creando pues sus movimientos para el dominio del mundo, pero hay resistencia en el mundo. Países con dignidad en América, en África, en Asia, que tienen pues a la larga la defensa de su soberanía, de su pueblo, de sus bienes, versus otros que agachan la cabeza y simplemente son siervos del imperio. Eso es lo que estamos viendo. A ver, hablando precisamente de la población migrante, fue un papa que se distinguió mucho en mostrarse solidario con toda la situación migrante, especialmente en Europa, ¿no? Claro. Donde sufren mucho ese problema. Pero bueno, sí, así las cosas. Comencemos un poco hablando de este tema y el enfoque primario para poder llegar a nuestro país, corriendo en el tiempo, es que el presidente de los Estados Unidos, tras haber enviado reos al CECOT a nuestro país, hoy viene una situación en la cual nuevamente la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos le restringe, pero él solicita que se levante la pausa a ese tipo de expulsiones que está haciendo de migrantes a El Salvador. ¿Cuál es su lectura al respecto? Es un debate, Ernesto, en Estados Unidos, donde se está demostrando realmente lo que significa la separación de poderes. Cuando alguien quiere imponer su criterio sobre la Constitución o sobre las leyes de Estados Unidos, aparece realmente quiénes son los que determinan. La Corte Suprema le ha negado al presidente Trump que continúe expulsando a los migrantes sin un juicio, porque ese es el asunto, sin juicios, criminalizando la migración, llamándoles ilegales cuando en el mundo no hay ilegales, hay indocumentados, porque hay que tener cuidado hasta en el léxico que uno usa.
Le llaman ilegales pues todos aquellos hegemonistas, xenófobos, racistas, que ven a los latinos, a los africanos, como gente de segundo nivel. Entonces, pero en Estados Unidos son un país de migrantes, pues los mismos abuelos de Trump, los abuelos de Obama, son migrantes. En ese sentido, los mismos abuelos de Marco Rubio que llegaron indocumentados a Estados Unidos. Hoy, ¿qué es lo que se está viendo en ese país? Que ahí se respetan las leyes, que ahí hay precisamente un debate sobre los derechos de los migrantes, porque incluso dentro de los procesos que Trump está haciendo, le quiere quitar la ciudadanía a los nacidos en Estados Unidos de padres migrantes. Entonces es un debate grande, porque los estados están, a través de sus gobernadores también, elevando el grito al cielo. No es así nomás. No es que dice, se va a hacer lo que yo diga, se va a hacer lo que yo tenga como criterio. Pues aparece la Corte Suprema de Justicia votando en su mayoría para detener estos procesos mientras no hayan juicios. A ver, y dentro de este mismo contexto se dio en estos días la visita de un senador precisamente para hablar con un venezolano en particular, salvadoreño, quien está bajo ese grupo traído al país con venezolanos, en la que obviamente se reunieron, cosa bastante, digamos, sorprendente, sobre todo cuando se trata de ver la polémica de que quien entra al SECOT difícilmente puede salir. Ahí están las fotos precisamente de esa reunión en la cual el senador estadounidense se reúne con Kilmar Ábrego, ¿verdad?, deportado por el gobierno de Trump, según las autoridades allá, por error al SECOT. Chris Van Hollen fue quien se reunió, precisamente el senador republicano. Sí, un senador de Maryland que vino precisamente a verificar a petición de los familiares y de la comunidad de Maryland. Pero lo interesante es esto, no lo dejaron entrar al SECOT, pero sí han entrado influencers, youtuberos, facebookeros a hacer show dentro del SECOT, pero no lo dejaron entrar. Sin embargo, lo que tú dices, lo catalogan como terrorista, pero lo dejan salir a un hotel a dialogar tranquilamente, y luego, según las informaciones recabadas en redes, ya lo trasladaron a otro centro de detención. Entonces la gente se pregunta, ¿qué está pasando en El Salvador? ¿Se necesita influencia para poder ver a un detenido? Porque hay miles de familiares salvadoreños que no pueden ver a sus hijos detenidos o familiares, que en todo caso ni siquiera un juicio se les ha hecho. Ese es precisamente lo que nuestra población también reclama. Viene un senador, ¿verdad? Viene alguien con poder de Estados Unidos y no lo dejan entrar. Al final, él denuncia incluso un montaje donde le colocan agua tipo margarita. Y dice, nosotros ni siquiera tomamos eso. Pero ¿cuál fue la retórica de los defensores del gobierno? Ya ven, hasta con margarita lo tenían, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay que ser más serio en este tema. La gente necesita de verdad qué es lo que está pasando en El Salvador. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón? Aparte de este tema de la detención de Kilmar, al cual ya lo acusaron de terrorista, ya lo acusaron de ser miembro de una pandilla, pues lo que están hablando en Estados Unidos, el órgano judicial, es otra cosa. Entonces, ¿cuál en sí es la verdad? Eso es lo que el pueblo salvadoreño necesita saber. ¿Cuál es la lectura que tiene su partido con relación a este y otros temas? En las últimas horas también se conoció cómo el presidente Nayib Bukele le propuso al gobierno venezolano y al presidente Maduro una repatriación, un canje, por decirlo así, a manera de palabras más simples, para repatriar 252 venezolanos deportados de Estados Unidos a cambio de liberar presos políticos en Venezuela. ¿Cuál es su lectura al respecto? Voy a hacer una pausa. No nos cambie, regresamos con más.
Les recuerdo que es buena hora para saborear una taza de café y qué rico es disfrutar de una taza de café rico. Así es que desde ya disfrútelo porque café rico es el café perfecto, disfrútelo porque también es calidad. Así es que bienvenidos a quienes nos acaban de sintonizar. Continuamos nuestra conversación con el secretario general del FMLN, Manuel Flores. ¿Cuál es la posición del FMLN con respecto a la propuesta del presidente Bukele de canjear precisamente presos políticos a cambio de detenidos venezolanos en el SECOT? Bueno, yo creo que esa respuesta debe darle al gobierno de Venezuela. Y voy a leer en parte el comunicado del fiscal general William Taye Saab. La respuesta que le dio. Sí, la que le dio, dice, ¿qué pasa? Dice, ¿por qué motivos ahora mismo estoy enviando una senda comunicación al fiscal general de El Salvador y a la Corte Suprema de Justicia? Preguntándole lo siguiente. 1, ¿qué delitos han cometido estos ciudadanos venezolanos en El Salvador? 2, ¿en qué momento se les presentó ante un juez? 3, si han tenido acceso a un abogado. 4, si se les ha permitido comunicarse con alguien desde el momento de su detención. Entonces, esas son preguntas que el fiscal William Saab hace al fiscal de El Salvador y a la Corte Suprema de Justicia. Lógicamente, el fiscal ha hecho, ¿verdad?, una denuncia pública sobre el tema de los venezolanos, y la pregunta que se hacen muchos salvadoreños: ¿por qué solo venezolanos? ¿Por qué no peruanos, colombianos y de otras nacionalidades, sino que exclusivamente venezolanos? Es una pregunta que se debe responder sin sesgos políticos ni ideológicos, simplemente, pero, ¿verdad?, como un derecho que tiene la gente de saber. ¿Hay presos políticos en Venezuela, Manuel? Claro, recordemos de que también en este sentido uno debe ser claro. Son países que tienen su posición, digamos, propia ante los ataques de Estados Unidos de manera permanente, igual que Cuba, Nicaragua y los países que no se doblegan pues ante esta realidad, ante el bloqueo mismo que han sufrido y siguen sufriendo. Claro, algunos tienen miedo de opinar sobre su posición política, yo no. Yo siempre lo he mantenido, soy antiimperialista, antifascista, anticolonialista, internacionalista, y por eso pues opino libremente. Ok, pero esta solicitud de intercambiar presos políticos con migrantes venezolanos traza un eje importante en la actual discusión que se tiene, particularmente entre Estados Unidos, también Venezuela, incluyendo El Salvador. Claro, pero, y sobre todo en materia jurídica, como usted dice, que hay un campo político que obviamente ahí está. Entonces, ¿quién va a decidir, por ejemplo, la liberación de los presos? ¿Quién va a decidir la liberación, incluso de que se plantea de que muchos de ellos son inocentes? Son inocentes. ¿Por qué están presos siendo inocentes? Eso es lo que reclama Venezuela con justo derecho, ¿verdad? Con justo derecho. Porque aquí no vamos a estar opinando que es un país, dicen unos comunistas, socialistas, etcétera. Es el derecho universal, derechos humanos universales. En ese sentido, yo sí creo que es necesario destacar también lo que se opina. Algunos dicen que esto es parte, digamos, de un show. Otros dicen, en un momento como este, ¿quién va a decidir la liberación de los detenidos, de los encarcelados? ¿Sí, el gobierno de Estados Unidos o el gobierno de El Salvador? ¿Por qué razón? Es un debate político trastocando la raíz jurídica. Más jurídico, más Estados Unidos, es más jurídico que político, es más jurídico, porque vienen, ¿verdad?, son reclamados por el gobierno de Venezuela, y si son culpables aquí lo vamos a juzgar, pues, ¿verdad? Y si son inocentes se liberan. Pero el tema, ¿cuál es? ¿Por qué ahora aparece de que hay que negociar la liberación de ellos? Entonces son inocentes. Porque tú no vas a liberar a un culpable. ¿Cuál fue el juicio que se les hizo? O sea, esta propuesta de intercambio predice un antecedente de inocencia entonces para ellos. Sí, o como dice el comunicado de la Fiscalía de Venezuela, o un secuestro, ¿verdad? Eso es lo que habla el fiscal, eso es lo que dice el comunicado. Entonces yo creo que la gente debe de conocer también el comunicado del fiscal de Venezuela, porque independientemente de cómo pensemos, si pensamos en mal o en bien de Venezuela, es el derecho internacional, derechos humanos, derechos de migrante, el derecho a un abogado, el derecho a una defensa justa. Todo eso es lo que se está reclamando. No podemos lapidar a unos y a otros no.
En ese caso yo sí creo que se debe de buscar una alternativa, se debe de buscar un acuerdo para liberar a los inocentes, para liberar a los venezolanos. Porque en este caso muchos se hacen las preguntas y estoy leyendo en las redes, ¿por qué razón se está haciendo esta propuesta? ¿Por qué no los liberan y ya pues? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Y cuál es el papel de Estados Unidos respecto a esto? Y muchos opinan lo siguiente, es parte de una trama que se viene preparando, ¿verdad? Con Marco Rubio, con la María Corina Machado y otros dirigentes de extrema derecha que incluso piden invasión a sus propios países. En ese caso, yo sí creo que hay que tener cuidado, no meter a nuestros países en un conflicto que no nos compete como nación. Un poco examinando el contexto en el que se da esta situación, leía que, y recordaba, mejor dicho, que nuestro país, primero, no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela, ¿no? No hay relaciones diplomáticas. Y la pregunta entonces es, si se va a enviar, como lo dijo el mandatario nuestro, expresamente a través de Cancillería, ¿verdad? Una correspondencia formal de su propuesta, ¿qué viabilidad va a tener todo esto? Si lo vemos desde el punto de vista de todo el embrollo jurídico y diplomático que pueda tener. Sí, porque recordemos Cancillería, pero ¿a través de quién? ¿Verdad? Si no hay relación diplomática, no hay ni siquiera una ventana abierta en cuanto al tema de las comunicaciones, se rompieron completamente las relaciones. En ese caso yo sí creo que es también concerniente hablar de la propuesta del presidente Petro en Colombia, que está pidiendo también la liberación de los colombianos en El Salvador. O sea, ya es un tema internacional que nuestro país está en el ojo del huracán por tener cárceles para migrantes, es decir, mucha gente incluso está hablando, el mismo obispo, como es Escobar Alas, hablando de que no nos convirtamos en una segunda Guantánamo, que no nos convirtamos en la cárcel latinoamericana. Es decir, hay voces en nuestra gente, en nuestros líderes, ya sea políticos o religiosos, que hay que escucharlos, hay que saber interpretar el momento que estamos viviendo y podemos ver incluso que se puedan dar acciones que favorezcan al país. Okay. Eso es lo que hay que buscar. El fiscal Tarek ¿verdad? Sí, Tarek William Saab. Sí, William Saab. Decía en uno de los que la propuesta un poco hablaba sobre la comparación de un campo de concentración, particularmente en el Secot. Hay presos políticos, decía, a diferencia de Venezuela. En El Salvador lo respondía a manera de defensa el presidente Bukele también, en la cual hacía énfasis que en el país no tenemos presos políticos como los tiene Venezuela, y sacaba un listado de nombres, ¿no?, de personas que están detenidas como presos políticos. ¿Es una realidad esto de poderlos intercambiar o canjear? ¿Qué eso podría tener en un contexto como el que vive actualmente el país? Yo lo sigo insistiendo. El fiscal de Venezuela ha mandado una correspondencia, una respuesta, y lo que pide y exige es saber si tienen un juicio, si tienen abogados, si han sido vistos por la familia. Eso es lo que está pidiendo el fiscal. Ahora, la pelota está en la cancha del gobierno de El Salvador, que dé respuesta a esa carta oficial. Incluso habla el fiscal de que ha enviado una nota a Naciones Unidas respecto a la situación de los venezolanos detenidos en El Salvador. Ahora, yo sí creo que es importante de que nos demos nosotros una lectura clara de lo que está ocurriendo. Pero ¿no es esto un gesto de, digamos, humanitario, legítimo del gobierno salvadoreño, de decir, bueno, denme los presos políticos, les voy a mandar? No, eso no es un gesto humanitario, por lo menos. ¿No eso, lo ve así? No, yo no lo veo así. Gesto humanitario es que los liberen a todos sin andar exigiendo nada. Eso es un gesto humanitario. Pero cada quien es dueño de sus propias prerrogativas y de sus propias acciones. En ese caso, yo sí creo, ¿verdad?, que cuando alguien es inocente no debe de estar detenido. Que cuando alguien y se le violan sus derechos, deben de ser liberados de manera inmediata. Lo mismo que miles de compatriotas salvadoreños detenidos en las cárceles de El Salvador sin un juicio, incluso con cartas de liberación de parte de los jueces que no han sido acatadas por las, digamos, autoridades de El Salvador. Esos son los derechos humanos violados en nuestro país, y eso lo escuchamos en muchas organizaciones defensoras de derechos humanos, en la misma iglesia, ¿verdad?, que está exigiendo liberación de los inocentes. Esos son los temas que se deben de abordar sin odio, sin ataques, porque mucha gente, seguramente después de esta entrevista van a comenzar a hablar cualquier cosa, pero eso a mí no me incomoda. Realmente es mi opinión, una opinión basada pues en hechos reales, en la lectura en las redes de lo que la gente opina,
porque uno también debe estar claro como El Salvador opina, no lo que opinan los opinólogos nada más, no que la población como tal. Bueno, la Iglesia Católica a través del arzobispo de San Salvador se pronunció precisamente exhortando a que el país no se convierta en una especie de, como la especie de Guantánamo, de la cárcel de Guantánamo, ¿no? El día de ayer. Es precisamente la opinión del máximo jerarca católico del país. Y no solamente la opinión de él, es la opinión de todo, digamos, de todos los sacerdotes de El Salvador. La conferencia episcopal ha emitido pronunciamientos y lógicamente las palabras del obispo calaron en lo siguiente: mejor generen empleos porque están despidiendo miles de gentes, tanto en el gobierno como en las alcaldías y otras instancias. Abandonada la economía, no hay generación de opciones, están desalojando a los vendedores de los mercados sin opción. Esa es la palabra del obispo en su conferencia del día de ayer. Y también está llamando a no convertir a nuestro país en una segunda Guantánamo, en una megacárcel. Ese es precisamente el llamado del obispo que hizo el día de ayer. Y no solamente el obispo, muchas organizaciones lo están haciendo. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es, digamos, la respuesta del gobierno? Esperamos que esa respuesta al llamado del obispo, no a la minería, le pide a la Asamblea Legislativa que se pronuncie, pero no tenemos Asamblea Legislativa. No hay un diputado pues que hable, que diga, sí, mire, vamos a derogar la ley de minería, sí, mire, no vamos a meternos en este tema más, porque la gente lo está pidiendo, en su mayoría en las encuestas, pero hay silencio sepulcral. Okay. Voy a hacer una pausa y regreso con usted un poco para ir al análisis concluyendo también, aprovechando su presencia de estos temas de país. Ya usted hacía mención, el tema de la minería. Quisiera conocer también este tema de los mercados. Usted fue alcalde, ¿no? Sí. Y me gustaría conocer su opinión con esta propuesta de en algún momento crear una dirección nacional de mercados, el cual estaría de alguna manera quitándole ciertas, o quizás en su mayoría, las facultades a los gobiernos municipales. ¿Cuál es su lectura al respecto? Voy a la pausa, 7:24. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente. Dejamos atrás un poco ya este tema relacionado con esta propuesta que hizo el presidente Nayib Bukele al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con relación a, digamos, a este intercambio de presos políticos por migrantes venezolanos. Hablemos un poquito sobre estos temas que usted mencionaba, Manuel, desde el punto de vista de que también ha ejercido ese rol como alcalde. ¿Cómo ve esta propuesta? ¿Realmente es positiva? Escuché decir en un debate que tenían ustedes, creo que también estaba Will Salgado, en el programa de Julio Valdivieso, y decían, y hablaban particularmente de que no es nada rentable administrar para una alcaldía. No sé si eran palabras más, palabras menos, o era precisamente del señor Will Salgado, un mercado para un gobierno municipal, sobre todo por los costos y los problemas que esto representa. No sé si ahí había cierta distancia entre ustedes dos en el debate que tenían. Muy interesante, por cierto. Hay diferencias porque depende del punto de vista cómo uno ve el municipalismo, así ve a la gente. Algunos ven a la gente como negocios nada más, ¿verdad? Como dinero. Yo lo veo como parte del desarrollo humano, de los derechos de la gente a tener sus ingresos para comer. Porque la Constitución de nuestra República dice de que el salvadoreño tiene derecho a la vivienda, al trabajo, a la alimentación, a la salud, a la educación, a la convivencia, a la paz social, a tener representación, a representar. Entonces eso es lo que la Constitución dice. Y por lo tanto, de la Constitución, de ella se emanan leyes secundarias, dentro de las cuales está el Código Municipal.
Y el Código Municipal habla de independencia de municipios, a lo que otros le llaman autonomía. Pero cuando hablamos de autonomía, estamos hablando de que no ha habido reformas al Código Municipal. Y cuando ahora están hablando de tomarse los mercados, es sencillamente por una razón: ya hay infraestructura, ya existe infraestructura. ¿Y el rédito no es más por un rédito político que tenga un alcalde de poder dar espacios en un mercado más allá de la rentabilidad o de la buena administración que pueda darle para un municipio? Una de las situaciones más complicadas para un gobernante municipal es precisamente el tema de los mercados. Nuestra gente históricamente ha comprado en la calle a través del trueque. Hay que saber también entender nuestra historia, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestras tradiciones, porque no solamente de implementar medidas que vayan en contra de nuestra historia, de nuestra tradición. Imagínate, por ejemplo, el caso de un mercado. Gente se queja y hay gente que en vehículos va a comprar, pasa, se detiene, hay incomodidades. ¿Dónde se construyeron los mercados? Se construyeron en los lugares sin planificación, pensando de que nunca iban a crecer los municipios, pensando de que la población iba a ser estática. Pero tú conoces otros países donde realmente a través de la planificación estratégica futurista se han resuelto este tipo de problemas. Incluso hay megaciudades como París, Shanghai, Chongqing, Qingdao, donde hay ventas ambulantes. Y allí no corretean a nadie, pero todo es ordenado. Todo es ordenado porque se piensa en economía familiar, en el ingreso de la gente para que pueda subsanar sus problemas cotidianos. Pero nuestro país es un país en el cual de manera permanente lo que existe son pugnas, pleitos, diferencias, sin ponernos en función del futuro de la gente. Yo llamo a un diálogo realmente para ver cómo se resuelven los problemas económicos, de medio ambiente, los problemas de cultura, los problemas de agricultura misma, pues. El 18% únicamente se va a producir, Ernesto, de comida en El Salvador. Difícil una situación que viene. Manuel, ¿no es esto una, digamos, una nueva forma de cómo quizás hacerles, digamos, el trabajo a ciertos alcaldes que no han podido darle respuesta a este problema, precisamente del ordenamiento de calles y particularmente de la, digamos, eficiente dinámica económica que debe de tener un mercado local? ¿Cuánto se necesita para construir mercados en el país? ¿Cuánto dinero? ¿Qué tiene entonces, corriendo en el tiempo, qué tiene entonces de trasfondo esta propuesta? Así como lo ha sido el tema de la Dirección de Obras Municipales, así como ha sido también el tema de la recolección de basura, Andrés, etcétera. Pues aparte de tener quejas, estamos teniendo una situación de experimentos que por falta de planificación, visión clara, estrategia, no han dado resultados esperados. Ahí tenés Ladón, ha abandonado los caminos vecinales, ha abandonado los caminos rurales. Es la queja cotidiana de nuestro pueblo. El Salvador no solo es el centro de San Salvador. El Salvador no solamente son playas. El Salvador son 20.000 kilómetros cuadrados. 262 realidades, miles de cantones y caseríos. Una cantidad enorme de colonias, barrios y comunidades. Ese es El Salvador, donde no se recoge la basura, donde están contaminadas las quebradas, donde se bota basura en cualquier lado. Y yo recuerdo que hubo una ley que te decían que si tirabas 2 libras de basura a la calle ibas hasta preso, ibas a pagar miles de dólares de multa. ¿Y quiénes son los primeros contaminantes? Pues son el gobierno, las municipalidades y también la misma población. Por falta de cultura, no es un tema educativo, es cultural, pues un médico bota basura, un abogado, un maestro, es cultural, pues uno mismo a veces, sí, ¿verdad? Pero yo sí creo que no es un problema de deficiencia de administración para que venga a decirle, señores, mejor yo lo administro. ¿Y por qué no lo pensaron antes? Pues porque después de que redujeron los municipios de 262 a 44. ¿Y su experiencia como alcalde cómo fue, Manuel, a la hora de decir, pues sí, voy a buscar algo diferente, teniendo, como dice usted, conociendo casos o modelos como en China? Yo tuve la oportunidad de estar en China en varios... eran centros comerciales, mercados, ¿no? Claro, pues la diferencia es que allá
hay una planificación estratégica, es un país de 10 millones de kilómetros cuadrados, 1.400 millones de habitantes, una economía mercados gigante, nocturnos para evitar problemas en el día, 56 etnias, es decir, es una nación de 5.000 años de historia, de guerra, de pandemia, pero que han vencido incluso invasiones. ¿Qué impacto político va a tener esto particularmente en los alcaldes si se lo quitan? Es que lo que sucede es que no es que se los quiten o no se los quiten, los van a construir. ¿De verdad van a construir los mercados o solamente van a llegar a administrar lo que ya hay y pintarlos? Porque te voy a asegurar acá, no van a tomarse todos los mercados del país, solo los rentables. No creo que vayan a los pueblitos pequeños a tomarse los mercados, porque ellos solo ven dinero, solo ven ingresos. ¿Rentables como cuáles? No les importa. Por ejemplo, el mercado de aquí de la colonia Escalón, ¿quién lo está construyendo? Supuestamente la alcaldía de San Salvador. Termina la construcción del mercado y ¿quién lo va a tomar? El gobierno. ¿Cuánto le costó? Nada. Nada, absolutamente nada. Y lo van a administrar. Eso es lo que la gente está viendo. Ahora, le trasladan a los municipios las responsabilidades, pero quien va a cobrar es el gobierno. Esa es la realidad que estamos viviendo. Le están quitando autonomía a los municipios y claro, los defensores del régimen van a decir, lo que pasa es que los alcaldes no sirven, no hacen nada. Pues sí, la mayoría son de nuevas ideas. Eso es lo que estamos viendo. Hay ineficiencia en muchos de ellos, pero también otros están haciendo malabares para tratar de solventar los problemas que tienen. Les quitaron el FODE, los 50 millones. Les dijeron que iban a dar 10% y les han dejado 1.5%. Es la triste realidad que está viviendo nuestro pueblo en este momento. Bueno, voy a hacer una pausa y regresamos con más. No nos cambien. Por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos conversando con Manuel Flores, él es secretario general del partido FMLN. Le decía, si existen de alguna manera figuras jurídicas que permiten la participación, ¿cuál es el problema para volver eficiente y dinámico un mercado? Por ejemplo, el asocio público-privado, o también, y otras que están por ahí, ¿no? Claro, ha existido en el pasado intentos de asocio público-privado, mercados que quisieron experimentar algo diferente, como el mercado Cucatlán, que fue un fracaso. ¿Verdad? Fue un fracaso realmente, y lo presentaron como moderno, como opción, con gradas eléctricas y todo, y fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque no hay una planificación clara sobre el tema mercados. No es solamente de construirlos y tomarlos, es un estudio real, antropológico, sociológico, de convivencia, un estudio de lo que la gente piensa. Si la gente piensa que un mercado le va a resolver el problema, si los usuarios piensan de que están cómodos en ese lugar, en el cuarto nivel o en el tercer nivel donde nadie sube a comprar, donde no hay mecanismos de acceso como rampas y para que la gente con problemas de movilidad puedan accesar. Entonces, todos esos temas no son fáciles. Pero querer imponer un criterio, solo por querer imponer un criterio y que la población no lo conozca, ese es el problema. Por ejemplo, ¿conoce la población la ley? La ley sobre mercados que se está proponiendo, la gente no lo conoce, solo lo imponen, votan. Por eso yo le decía, en un madrugón. ¿Cuál es el impacto? Porque entendería yo que para un alcalde es poco a poco irle quitando, y le ponía el ejemplo de las otras dos, la recolección de basura, sí, el tema de proyectos estratégicos. El alumbrado público incluso. La dirección de obras municipales los tiene hoy. Es decir, en mi pueblo llaman el desgrane de toda la actividad que podría tenerlo. ¿Hacia dónde apunta esto? ¿Será que van a desaparecer? Es una pregunta que se ha estado diciendo en estos debates, me imagino que ya se le han hecho en varias ocasiones. Claro. ¿Se busca hacer desaparecer ese rol de los alcaldes y entrar una nueva figura como los
gobernadores, por decirlo así. Y no así. entendemos por qué, porque en todo el mundo hay municipios con sus alcaldes. Lo que se debería de dar es mayor presupuesto a los municipios para su desarrollo. ¿Qué reporte tienen ustedes como partido de sus concejales, por ejemplo, con relación a estos temas? Con respecto a estos temas, a nuestros concejales a veces no les piden participación, no los toman, digamos, en cuenta en las opiniones. Incluso tienen que salvar sus votos cuando van a despedir, cuando van a hacer préstamos, cuando van a desalojar a la gente. La orientación que se le ha dado a nuestros concejales es abstenerse o votar en contra. Porque vamos nosotros a defender a la gente. ¿Y eso no lo denuncian ellos? ¿No han ido, no han recurrido a las instancias pertinentes a denunciar? Miren, esto está pasando. Claro, le pongo el ejemplo que lo que ocurrió allá en Ilopango, pues, con el alcalde que se fue. Sí. ¿Y por qué se fue? La pregunta que todos hacen, ¿no? Sobre el tema de la custodia de los caninos, ¿no? Allí apareció un problema serio. De repente, todos los animalitos secos que estaban ahí por falta de comida, al cabo de 3 días ya estaban gordos. Limpiaron y entonces ya el problema no existió. ¿Quién continuó con la denuncia? Ese es un ejemplo que estamos poniendo. ¿Por qué lo digo? Porque concejales de otros partidos no pudieron tener acceso a la perrera municipal, no pudieron ingresar las máximas autoridades del municipio porque el que estaba cuidando les dijo que era orden superior. Imagínate, orden superior, el alcalde no estaba, ya había ido. Entonces, ¿orden superior de quién? Entonces, estamos en un país donde las órdenes a los municipios se mandan desde otro lado. Voy a correr en el tiempo aprovechando su presencia y conocer aspectos que rodean todo un escenario futuro para una participación electoral que estaríamos, ¿qué? ¿2027? Sí. Estamos hablando que el otro año entramos ya a pre-campaña electoral, sí. ¿No? ¿Cómo visualiza? ¿Es esto un momento oportuno para un partido como el suyo capitalizar territorialmente hablando o electoralmente hablando esta situación? Acuérdense que para nosotros las elecciones son nada más parte del proceso, no son el fin último. Nosotros estamos preparando nuestro Congreso precisamente para una planificación estratégica a 50, 30, 25 años. Posicionar a nuestro país con la población, con las organizaciones sociales, con el pueblo entero organizado. Una consulta que vamos a hacer durante 6 meses. Ya viene el Congreso, ¿verdad? El Congreso, cuénteme, que va a ser del 6 de julio al 10 de octubre. 3 meses de, digamos, recolección de insumos, de consultas, debates, asambleas. Y mucho. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de ese Congreso? Es bien interesante, perdone, voy a agarrar esa primicia ahora, conocer qué es el FMLN que va a hacer este Congreso y qué espera sacar de él. Esa pregunta, ¿qué es el FMLN? ¿Cómo ve el pueblo al FMLN? ¿Qué esperan del FMLN? ¿Cómo cree que se está viendo hoy en día? ¿Cuál es la perspectiva del FMLN en el siglo XXI, en la segunda etapa del siglo XXI, que son 4? Acá ya está terminando los primeros 25 años. ¿Cómo ver los siguientes 25 años? ¿Cómo esforzarnos, prepararnos? ¿Cómo nuestra gente va a participar? Muchos esperan un congreso internista de hablar de lo mismo, ¿no? Hay que ir rompiendo ya con ese pasado y comenzar a prepararnos sin perder la perspectiva ni los principios. Hay que modernizarse, adaptarse y hay que caminar hacia el futuro en un esquema de planificación estratégica. ¿Dónde queda la población? Precisamente va a ser la parte fundamental para nuestro Congreso. Como lo repito, no es un Congreso donde nos vamos a encerrar, al contrario, el frente hacia la comunidad, a preguntarle a la población qué tipo de partido quieren en el FMLN, porque es del pueblo, el FMLN es del pueblo, hay que entregárselo al pueblo como tal, y no pensar de que yo soy dirigente y quiero ser candidato y esa es mi estrategia, no. Eso ya se va a ir acabando, que aquellos que piensan de que un padrón se va a abrir solo para que voten por vos y te elijan candidato, esas cosas van a ir terminando. Queremos un partido interactivo con la gente, que la gente opine, que la gente pues sea la parte fundamental del pensamiento estratégico hacia el futuro. En ese caso, yo sí creo que es importante de que nos vayamos adaptando incluso a las nuevas tecnologías. Manuel, le voy a hacer una pregunta que sin duda alguna ya se la ha hecho o se la han hecho anteriormente, pero ¿qué queda de lo que no haya hecho el FMLN que haya tenido la oportunidad de hacerlo en el periodo anteriores? Pues quedó en el pasado, porque lo que no se hizo, no se hizo. Ahora lo que nos corresponde es ver el futuro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo nos proyectamos? ¿Cómo es nuestra estrategia, nuestra visión, nuestros objetivos, nuestras metas, nuestro camino, nuestros principios?
Y seguimos siendo un partido revolucionario, democrático, socialista, antiimperialista, internacionalista. Son los enfoques claros que debemos de tener. El FMLN no es un partido donde se van a ir discutiendo si le vamos a cambiar el nombre, si le vamos a cambiar los colores. No, vamos a caminar sobre la base de lo que la población nos diga. El FMLN nació en el nervio y el corazón del pueblo. Allí va a regresar, es mi meta, es la meta de la nueva dirección, y hablo a nombre de la dirección, como vocero principal del partido. Hay otros compañeros y compañeras que están en la lógica, en la sintonía de convertir a nuestro partido en una alternativa. Eso no se construye de la noche a la mañana, estos son procesos acumulativos. Tú dices algo interesante, el FMLN no pudo cumplir con lo que prometió. Este gobierno ya lleva 6 años y no ha cumplido miles de promesas. Pero hay una cosa importante, y eso sí quiero decirlo con categoría. A cualquiera puede perdonar este pueblo, menos al frente. Porque nosotros somos un partido, y lo digo con categoría, donde la gente esperaba mucho. Por eso creo que es importante ser crítico y autocrítico. Y por eso creo también, valga la redundancia, que nuestro papel es convertirnos en alternativa viable, en alternativa para el pueblo, corrigiendo los errores del pasado, dándonos un abrazo con la gente, pidiendo disculpas y perdón por todos los errores cometidos, pero sobre todas las cosas reconociendo los aciertos que nuestro partido durante sus gobiernos hizo en materia de salud, educación, desarrollo humano, agricultura y otros temas importantes que la gente debe también darse cuenta que existieron, pero algunos quisieran esconder ese pasado también que benefició a miles y miles de campesinos, de trabajadores que hoy están siendo despedidos. Retomando esa figura de la que usted menciona, de que hay que ser maduros para poder de alguna manera reconocer los aciertos, tanto lo que pudo haber hecho su partido y también usted cuestiona de que no se ha hecho nada en estos 6 años de la actual administración. Pero eso no será como querer de alguna manera, digamos, querer tapar el sol con un dedo, no reconocer que el tema de la seguridad ha sido prácticamente resuelto, es que no a dije, costa de no haberlo resuelto gobiernos pasados. No dije que no se ha hecho nada, dije que no han cumplido todo lo prometido. Así es. No han cumplido todo lo prometido. El tema de seguridad no se ha resuelto. Si aquí lo que ocurre es que no se publican los nombres de la gente asesinada. No se han resuelto a su criterio. El tema de la seguridad. ¿Es a título personal o a título de FMLN una calificación de esa naturaleza? Es que Ernesto, el tema de la seguridad es un tema permanente, ¿verdad? Es un tema de planificación estratégica permanente. El tema de seguridad no solamente es militarización, de tener soldados en la playa, policías en la playa. Eso no es seguridad, ¿verdad? Eso es militarización. Para nosotros es importante lo siguiente: la seguridad es un tema de convivencia en las comunidades, de participación de las comunidades, de paz social en las comunidades, de empleo, de opciones de salud, de educación. La seguridad no solamente es la militarización. Muchos están opinando, por ejemplo, y los miles de inocentes detenidos, ¿qué pasa con ellos, con la violación de sus derechos? Entonces, la seguridad continúa como un proceso permanente y latente, claro, y yo lo he reconocido, sustancialmente ha mejorado el tema de la seguridad en la población, pero que eso, a haberse resuelto el problema, eso no es verdad. Nosotros vemos asesinatos. ¿Cuál es la diferencia? Y lo manifiestan mucha gente defensora de los derechos humanos. Lo que hoy no ocurre es que no se dicen cuántos muertos hay diarios, cuántos desaparecidos. Eso no se dice, eso se oculta. La falta de transparencia de este gobierno te obliga también a pensar lo siguiente. Acaba de ser publicado el informe de la pandemia, donde se ocultaron miles de muertos. Lo que nosotros decíamos durante la pandemia y nos acusaban, pues ahora se ha hecho público que casi 15,000 muertos fueron ignorados y ocultadas sus cifras. ¿Para qué? Para decir que El Salvador era el mejor país que le estaba dando tratamiento a la pandemia del COVID. Pero ahora, ¿qué sucede? ¿Quiénes fueron responsables de eso hace 4 o 5 años? ¿Quién los va a juzgar?
porque ya pasó ese tiempo. Entonces mintieron, no fueron transparentes y ahora aparecen los verdaderos datos con los cuales fuimos vilipendiados por decir la verdad en ese momento. El tiempo se me fue, quiero agradecerle el que me haya acompañado, conocer desde su perspectiva estos temas de la realidad nacional. Vamos a continuar examinando estos y otros aspectos que tienen y que rodean precisamente esta temática. Gracias por habernos acompañado. No, gracias Ernesto a usted y pues saludos a su familia, bendiciones en el inicio de esta semana. Gracias. Quiero hacer una acotación y una aclaración. Habíamos invitado al señor ministro de Obras Públicas para acompañarnos en la segunda parte, pero tuvo inconvenientes para poder llegar a raíz de, tenía yo situación relacionada con tráfico. Sin embargo, pues vamos a posponerla para poder reprogramar esta entrevista y conocer los resultados de todo el plan de vacaciones que se tuvo de Semana Santa. Por mi parte, eso es todo por hoy. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.